unos 3 minuticos de toda la ambientación que hemos hecho del emocionante curso de teoría electromagnética. Les decía que uno de los grandes genios reconocidos a nivel mundial en todos los campos científicos ha sido el señor James Clerk Maxwell, porque en un momento dado fue capaz de recoger todas las experiencias y conocimientos de los físicos anteriores en la parte del electromagnetismo y aprovechando que era un profundo conocedor de todo el tema y de la teoría de fluidos, más un soporte matemático impresionante, entonces logra meter en unas pocas ecuaciones toda una serie de conocimientos. Y el atrevimiento fue mayor cuando, después de hacer estudios y hacer ciertos análisis matemáticos, logró mirar que la ecuación de onda podía reproducir los campos eléctricos o los campos magnéticos que dependieran del tiempo. Y fue así como en una propuesta atrevida para su época, logró proponer la existencia de las ondas electromagnéticas en un mundo en el cual la tecnología era demasiado y primaria, pudiera ser el término. Recordemos que en ese momento no se conocía siquiera que habían electrones o que habían protones o que existían experiencias sobre sistemas inalámbricos. No, ese fue el atrevimiento. Y no solamente propone la existencia de las ondas electromagnéticas, sino que además propone que el campo eléctrico y el campo magnético le dan el carácter de transversalidad a esa onda, dado que ellos dos son perpendiculares. De hecho, si verá más adelante, al hacer el producto escalar o el producto punto entre el campo eléctrico E y el campo magnético H, ese producto escalar E punto H nos da cero. Y ese cero es una garantía de que los dos campos son perpendiculares. Recordemos que el producto escalar para vectores no nulos solamente da cero si los vectores son perpendiculares entre sí. No contento con eso, utilizando la ecuación de onda, hace un cálculo y se da cuenta de que esas ondas deben tener una rapidez de 300.000 kilómetros por segundo, lo cual es demasiado asombroso para esa época. Entonces, en ese momento, desde ahí momento histórico, es cuando hay una convicción en el mundo científico de que justamente ya la luz no solamente era reconocida como movimiento ondulatorio, sino que además la teoría electromagnética daba una fundamentación estricta de que así lo era, dado que la ecuación de onda aplicada a los campos electromagnéticos dependientes del tiempo muestra que ellos se propagan a través de, en ese instante, digámoslo así, del vacío, con la rapidez de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que es el dato que todos conocemos como 300.000 kilómetros sobre segundo. Obviamente que no, digamos, murió demasiado joven y murió, digamos, en un momento propicio para inmortalizarse con su teoría electromagnética. Y a partir de las experiencias de Hertz, que comienza a mandar señales y a crear circuitos oscilantes en el laboratorio, de que el circuito oscilante es básicamente tener el circuito sea tanque paralelo de bobina, capacitor y alguna parte resistiva. Y con esto, digamos, comenzamos ya a poder enviar señales a distancias muy cortas.
Ya el éxito de Hertz fue significativo, de ahí la historia habla de las ondas hertzianas, y en el año de 1901 comienza, digamos así, un aspecto socializador a nivel no social, porque digamos todavía pues no habían redes y era muy, la tecnología pues no era tan pública, pero sí a interesar a algunos gobiernos sobre el manejo de las ondas electromagnéticas. Digamos que hasta el año 1900 pues era común el telegrama clásico utilizando la telegrafía con hilos. Recuerde que en el mundo se hacía el ferrocarril, y al lado del ferrocarril se colocan los postes por los cuales iban las, las señales con los telegramas, o sea, las cartas o los mensajes que mandaban, por ejemplo, la novia al señor, te quiero mucho, por ejemplo, Mónica María. Eso se cobraba por palabra. O sea, un telegrama grandísimo tiene que ser que tipo tuviera mucho recurso económico. Entonces, la telegrafía dependía exclusivamente del trabajo de Morse. O sea, que si en algún momento se caía el cable en alguna parte, ese rompimiento implicaba varios días mientras se hacían a buscar. Todavía en el mundo, digamos, en países lejanos como el caso de Ucrania, como el caso de Rusia, todavía hay partes donde las ondas electromagnéticas no se han socializado. Todavía pueden funcionar teléfonos de las viejas tecnologías. Pero cada vez el mundo se abre más, sobre todo países como el nuestro. Aquí ya pues un telegrama es completamente histórico. De hecho, pues es altamente improbable que alguno de ustedes diga le va a mandar un telegrama a una amiga, que no existe. Ya con el año 1901 que Marconi comienza, muestra al mundo que es posible que las ondas electromagnéticas traspasen las montañas, que eso es un hito histórico significativo, y que comience a visitar gobiernos para interesarlos. Desde que Colombia, Marconi estuvo, no tengo el dato exacto, pero estuvo más o menos por la época de 1925, visitando nuestro país, precisamente para que el país nuestro entrara en el mundo de las telecomunicaciones. O sea, eso es significativo, lo cual muestra que el mundo tenía un atraso tecnológico muy grande. Ya con el hundimiento del Titanic, pues digamos que comienza el mundo a mirar que si los multimillonarios de la época fallecieron por falta de tecnología, era un momento especial en la civilización para socializar las ondas electromagnéticas y sobre todo empezar su transmisión por toda la parte que fuera inalámbrica. Después hablaremos de quién impulsó a Morse, que fue precisamente uno de los descubridores de la inducción electromagnética, el ingeniero Henry, americano, que básicamente, pues como digamos así, el que tuvo una idea muy clara del circuito resonante. Pero realmente el tipo que la logra socializar y aterrizar es precisamente Morse. Ya a partir de, digamos, de hace por aquí unos 2 décadas, ya la ONU había logrado meter, pues a nivel colombiano, a nivel mundial ya habían pasado varias décadas en que la ONU hacía un llamado a mirar que el espectro electromagnético, que es un tema importante y que tiene que ver directamente con grandes negociaciones y con el dominio que debe tener un país sobre, más que dominio, control sobre las ondas electromagnéticas, entonces se hacen una serie de sugerencias, que es lo que hace la ONU, y entre ellas se establece precisamente que no hay razón para dejar que los particulares sean los dueños del espectro y que van a ser los estados los dueños naturales de ese espectro y lo negocian. Era común ver que, por ejemplo, tuvimos la experiencia negativa en Colombia, la experiencia negativa, los famosos bíperos, pues que ya son historia, el diminuto aparatico que permitía mandar texto. Entonces, digamos, sobre todo en Cali, digamos que cuentan la historia que muchos de los conductores de taxis
estaban dotados de víperes y había una central de inteligencia donde ellos informaban de todos los movimientos que se pudieron dar. Incluso aquí en Medellín, en la época crítica de cuando empezaron a volar edificios, carros, etcétera, la guerra entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín, se prohibió el uso precisamente de los víperes durante una temporada. Y aunque la prohibición era pues de carácter oficial, los dueños, eh, yo pienso que por ser dueños del espectro y no había leyes, pudieron seguir con él. Obviamente que empezó la guerra de esto. A los mismos días, ya se está socializando en el mundo, digámoslo así, las fibras ópticas aplicadas a los sistemas digitales en los mundos de la telefonía. Fue así como en Colombia, desde Florida Blanca y alrededor en el valle, el grupo de Cali empezó a tener los primeros sistemas telefónicos digitales. Entonces pasamos de tener salas, por decir algo, de una casa de grande para 20.000 líneas a tener un espacio de 2 metros de alto por uno de ancho que tenía ya 40.000 líneas. Entonces hay un cambio significativo y de nuevo eran los particulares quienes eran dueños de esta parte electromagnética. Entonces ahí cuando el Estado le toca, forzado, comenzar a ejercer el control y empezar a saber que la televisión, la radio, ya no era de la gente, sino que eso correspondía directamente a un espacio que de forma natural pertenecía a los gobiernos. Entonces ya con eso, pues digamos, las emisoras parroquiales, Radio Empanada, Radio Amagá, por ejemplo, ya no dependían del padre, ya dependían del Estado colombiano. Y en esas licitaciones, pues obviamente que los grandes ganadores tenían que ser, digo nombres propios, los grupos como RCN, Grupo Caracol y uno que otro competidor, que pagaban, pues, digamos, cifras escandalosas para sostenerse y controlar el mercado. Entonces ellos, básicamente ya, cualquier emisora que se fuera a montar, casi que debía ser con el permiso de ellos, porque eran los dueños del espectro. Después hablaremos precisamente de toda esta parte de legislaciones y cómo actualmente muchos de los equipos que nosotros compramos o de las máquinas que se compran deben venir con cierto sello, lo que se llama la incompatibilidad electromagnética. Es un tema que comenzó a tocarse, digamos, muy tímidamente hace 50 años. Empieza en tal país hace unos 30 y ahora, por todas las legislaciones que hay vigentes, sobre todo en la última década, es necesario que se conozca todas las emisiones que puedan emitir los equipos. Es así como ya las antenas no se pueden colocar en cualquier parte. Ya un equipo que tenga demasiada radiación electromagnética y que se compruebe que tiene dificultades o que está generando mucha onda que pueda ser nociva, debe controlarse. Recuerde que las ondas electromagnéticas, a medida que van teniendo más frecuencia, van teniendo menor longitud de onda. Y mientras menos longitud de onda posean, son más penetrantes. De ahí que la palabra microonda sea tan penetrante. Entonces, que la palabra microonda, para todos los ingenieros que estamos acá, y más en el campo de la electrónica, son señales que pueden penetrar y lesionar, por ejemplo, los ojos. Pueden lesionar y producir algunas jaquecas. Y hay evidencias médicas de personas que son muy sensibles a campos electromagnéticos con amplitud de onda incluso un poquitico menor de los 3 voltios sobre metro. Todas estas mediciones ya son de carácter legal. Ya venden precisamente medidores, ya hay gausómetros en el país, ya tenemos muchos tipos de medidores para campos no solamente eléctricos, sino también magnéticos. Eso es importante porque eh, hace, digamos, 2 décadas que no había leyes, cualquiera montaba una antena y aunque algunos ya hacían medidas y miraban los estándares internacionales, no había nada que le exigiera, por ejemplo, a Claro,
a Movistar de que moviera una antena porque la radiación que estaba emitiendo podía afectar el comportamiento de las personas. Ahorita sí tenemos de dónde pegarnos. Todavía es difícil, pero tenemos de dónde pegarnos. Entonces mire que hay una gran influencia del trabajo de Maxwell en el siglo XXI. Las telecomunicaciones tal como las propuso el señor Maxwell siguen funcionando. O sea, hay un soporte matemático, físico, impresionante. Y los desarrollos tecnológicos, pues simplemente lo que han hecho es disminuir el tamaño de los equipos. Ustedes saben de que no solamente el mundo se logró transistorizar a partir del 48, sino que además los viajes espaciales, la investigación de los nuevos materiales permitieron grandes desarrollos en materiales desde el punto de vista eléctrico, pero donde hubo más adelanto fue en los materiales magnéticos. Ya ustedes miran que los adelantos en el mundo eléctrico, aunque son significativos, no han generado tal profundidad como si, por ejemplo, las antenas, por hacer un recuerdo, una antena para un radio en el año, pongámosle 1910, podía tener 50, 60 o más metros, porque debía tener como mínimo la longitud de onda con que estuviera trabajando, que eran precisamente las ondas, las antenas de media onda. O sea que si la onda de radio era de 400 metros, necesitamos una antena mínima de 200 metros para trabajar ese espectro. Ya con los últimos adelantos se logró algo significativo, que los μURs, o sea, la permeabilidad magnética relativa, que no pasaba de los elementos ferromagnéticos. Entonces, los que están viendo el curso de máquinas o ya lo han visto, o han hecho cursos, como en el SENA, saben de que los materiales ferromagnéticos son esenciales en todo el tipo de desarrollos tecnológicos para las máquinas eléctricas. De hecho, son cursos. Hay cursos que llaman así en las universidades, máquinas eléctricas, pues con muchos aditamentos. Entonces el mundo básicamente tenía, digamos que el máximo logro era encontrar μURs entre 4000 y 6000. O sea, materiales que podían multiplicar la intensidad del campo magnético 4000, 6000 veces. ¿Qué ocurrió? Una vez empiezan a aumentar los viajes espaciales, comienza también una carrera militar grande en el mundo y se desarrollan nuevos materiales. Entonces, así como, digamos, por el lado del 80, aparecen μURs del orden del 10.000. Otros 10 años del orden de 10 a la 5. Pasamos el siglo al 21 y hemos encontrado materiales que tienen μURs superiores a 10 a la 6. Esto tiene muchas implicaciones tecnológicas. Las antenas de las famosas panelas de celulares de los años 2004, 2005, ya se coge un celular cualquiera y mira que como si no tuviera antena. Y no es que no tenga, sino que simplemente los μURs son tan grandes que ya vamos en la barrera del millón. Aquí sí hay adelantos y hay grandes inversiones. ¿Por qué? Porque tenemos, pues no menciono compañías porque de pronto no me acuerdo los comerciantes, pero a nivel mundial, tanto en España como en China, por ejemplo, ahora, y en Estados Unidos, se están haciendo enormes inversiones en este campo. O sea, que los campos electromagnéticos son perfectamente estudiados todos los días. Cada vez, ¿por qué? Porque es que las meras telecomunicaciones, por ser un servicio suntuoso, puede cobrar IVA del 19%. Entonces, mire que a nivel mundial, el dinero que se cobra a nivel estatal por las telecomunicaciones es altísimo, porque no está considerado como un servicio esencial, sino como un servicio de carácter suntuoso. Esa es una diferencia muy grande con respecto a lo que todos conocemos. Bien, entonces me devuelvo a que miremos un documento que estamos trabajando, que es un documento muy especial. Pues seguimos esperando más compañeros, pero no podemos quedar obviamente esperándolos. Siempre queremos seguir mucho, pero listo. En ese momento le estoy compartiendo pantalla. ¿La tienen visible en sus equipos?
Sí, Bro, ahí se ve. ¿ya la están viendo? Sí, ahí se ve. Bro, si la podemos ver. Muy bien. Entonces, y también pueden bajar el documento. Recuerde que venimos trabajando los campos eléctricos estáticos. ¿Qué significa estático? Que no depende del tiempo. Pero en ese momentico comenzamos una etapa de donde la atmósfera comienza a, digamos así, no digamos todavía estamos en etapa lluviosa, pero nos vamos acercando hacia marzo. Observamos que cada vez hay más vientos y a medida que hay más vientos, entonces se desarrolla más estática. Pues de la fricción que hace el viento sobre las nubes, las va cargando. Y es el primer fenómeno estático, la electrostática. Todos los que me están escuchando, tenemos los dedos, las llamas de los dedos, liberan mucha electricidad. Sobre todo que hay muchos de ustedes nunca se descalzan. Los compañeros que nunca se descalzan están llenos de electricidad estática. Quien les habla tiene como cultura desde hace muchos años, siempre que llego al apartamento y sobre todo a la finca, siempre me descalzo. Me mantengo conectado a tierra y en la montaña con más razón. Esto hace que cualquier tipo de energía que usted tenga se esté descargando. Compañeros que nunca lo hacen, mantienen siempre con el cuento de las abuelas, que si se descalzan se tuercen. Esperemos que no nos vamos a torcer. Entonces la estática es muy común. Entonces un campo eléctrico estático simplemente no depende del tiempo. Definición universal, la recuerdo y voy avanzando, es fuerza por unidad de carga. Es de que la fuerza la damos en newtons y la carga la damos en colombios. Y recordemos que desde la física 2, que la menor cantidad de electricidad contenida se da a nivel positivo en el protón y es una carga, los doy datos, siempre lo van a tener a la mano, es 1.6 por 10 a la menos 19 colombios. Obviamente que no es medible para nuestros sentidos. Y el electrón tiene el mismo valor, pero de valor negativo, que sería menos 1.6 por 10 a la menos 19. Listo. Vamos entonces en este primer recuerdo acá. Listo. Fuentes de medida, ya les decía, en el mundo actual, el campo eléctrico, vamos a verlo ahorita, realmente no se mide newton sobre culombio, sino que lo vamos a medir en voltios sobre metro. Entonces el voltio sobre metro es la unidad más importante que vamos a medir como ingenieros. O sea, cuando nos vamos a trabajar en el mundo práctico, vamos a encontrarnos campos eléctricos que son E en voltios sobre metro o campos magnéticos medibles en amperios sobre metro. Entonces, por eso tenemos para medir el campo magnético los famosos gausómetros. Nos vamos a hablar de ellos. Entonces, aquí solamente una forma de ir mirando con las nuevas reglamentaciones qué puede pasar. O sea, recuerde que hay datos medidos. Por ejemplo, la lámpara fluorescente clásica que emite la luz blanca, este tipo de luces ya han ido desapareciendo por el trabajo LED. Y se ha demostrado que uno de los armónicos de esos tubos producen, sobre todo en la piel de muchas mujeres, unas manchas. Pues ahí también hay estudio para ir mirando. Todo esto ya se ha hecho. Listo. Pues esa sobrecarga. Ahí precisamente es empezando a mirar el campo a alguna distancia. Vamos a irlo mirando. Listo. Luego, desde la física 2 y la física 1, recordamos que es fuerza. Pasa por aceleración. Una de las, digamos así, de los desarrollos de la ley de la mecánica. Y la fuerza sería carga por campo eléctrico. Esa formulita entonces igualada nos permite despejar la aceleración como Q sobre M por campo eléctrico. Es muy importante reconocer que del año tal vez de los 90 el mundo logró medir la relación Q sobre M, pero sin saber cuánto era Q, sin saber cuánto era M. Pero esa relación se logró medir a través de muchas experiencias. El dato, si lo hacemos así muy mental, mire que Q es del orden de 1.6 por 10 al menos 19 y la masa del electrón es del orden de 10 a la menos 31. O sea que Q sobre M es del orden de 10 a la 12. Esas medidas ya se conocían, pero no se sabía independientemente que era cada uno. Eso pues es un ejercicio que hubo que esperar unos años para que volviera a aparecer.
¿Por qué es importante este dato? Hombre, porque si hablo de cargas positivas, entonces los vectores F, E y A estarán todos en la misma dirección. Entonces, eso técnicamente significa que un campo eléctrico uniforme arrastra los iones o las partículas positivas hacia la derecha, mientras que un campo eléctrico, perdón, una carga eléctrica negativa arrastra las partículas con carga negativa hacia el lado contrario. Eso es muy importante, porque si yo tengo un montón de iones en un sistema, simplemente aplico un campo eléctrico uniforme y entonces va a ser que pongamos todos los iones, por decir algo, todos los iones Na, todos los iones sodio se hallan para la derecha y los iones Cl- se hallan para la izquierda. Va a ser posible que en una solución el Ag más del nitrato de plata, que es AgNO3, o sea, Ag más y NO3 menos, entonces la plata, que es positiva, se halla para el electrón negativo y el NO3, que es negativo, se vaya para el electrón positivo. Y entonces de esa manera estoy generando el galvanizado, porque las capas de plata van cayendo, por ejemplo, sobre un lapicero metálico, sobre el arete o algo metálico que tenga mi vecina o que yo tenga en mi casa. Ahí nacemos entonces las técnicas como el plateado, el cobrizado, etc. Luego hablamos de algo muy importante, es la línea de campo, que fue una creación de Faraday. De que Faraday no estuvo estudiando en la UVE, ni estuvo en el SENA, ni en el CESBI. Entonces él simplemente, como no tenía esa capacidad matemática que tienen ustedes, entonces el hombre buscó cómo generar unas líneas para socializar el campo eléctrico. Y entonces se ingenió las cargas positivas con los campos saliendo y las negativas con los campos entrando. Entonces, por eso cuando vemos ahí una combinación de más menos, ¿qué perciben ahí? Observen, sale del más y llega al menos. Entonces, ese es el diagrama siempre universal. Son líneas abiertas que salen del positivo hacia el negativo y que nos va a mostrar dentro de un ratico que el rotacional del campo eléctrico es el vector nulo. Entonces, detalle fundamental es este pedazo que tengo acá. Todo campo eléctrico que me den a mí debe cumplir la propiedad de que su rotacional debe ser el vector nulo. Por eso lo subrayo ahí. Vamos a ver cómo hacerlo como ejercicio, aplicando algunas propiedades. Y las dos condiciones para que la teoría electromagnética reconozca una expresión matemática como válida deben ser dos. La primera, está subrayada ahí, rotacional del campo eléctrico debe ser el vector nulo. Y la otra propiedad importante es que el límite del campo eléctrico, cuando R tiende a infinito, eso tiene que ser nulo. Por eso la subrayé ahí, los que tengan ahí su documento abierto, también subrayenlo. Esa parte es algo importante, acá se lo hago aquí en mi tablero, pues ya la pueden llevar. Pero pues el límite en el infinito debe ser cero. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, no existen energías infinitas. Por eso, a nivel práctico, tenemos por ejemplo las energías renovables. Sabemos que una hidroeléctrica no es eterna por más agua que haya. Llega un punto en el cual ya hay que botar el agua porque no hay límite para que siga produciendo. Por ejemplo, cuando tenemos grandes inviernos, las represas tienen que abrir sus compuertas para liberar parte del agua. Entonces no hay forma de almacenarla. Sería pues, algo eterno, no existe. La energía siempre se degrada a través de la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía. Esa condición es fundamental, vamos a trabajarla dentro de un ratico, vamos a mostrar que precisamente eh, a través de un ejemplo podamos percibir que esta expresión es completamente válida. Entonces, a modo de ejemplo, voy a comenzar acá. El primer ejercicio, digámoslo así, formal, exige, dice, una carga eléctrica a su alrededor genera un campo, eso es lo que vemos de la física 2. ¿Qué vale ese campo? Pues vale la carga sobre 4pi epsilon. Recuerde que epsilon es la constante, la permisividad eléctrica de un medio.
que depende de dos términos, E sub 0 y E sub R, donde E sub R es la constante dieléctrica que leemos en el curso de circuitos. ¿Y qué es el vector U sub R? Es de que el vector U sub R que vimos tanto en todos los cursos de lineal es un vector normalizado. ¿Qué es normalizar un vector? Es que pongamos el vector 3i más 4j. Si yo le saco la magnitud, sería pitagorazo. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Lo que nos daría 5. Si yo quiero normalizarlo, entonces lo que hago es coger el vector y dividirlo por su magnitud. Entonces el vector U sub R siempre será R vector sobre R escalar. Haciendo multiplicaciones será entonces Q sobre 4pi epsilon, ya este será R3, o sea, si lo coloco arriba sería R a la menos 3R. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el rotacional de eso? Entonces buscamos las formulitas que vimos la semana anterior. Cuando hay constantes, es de que en las derivadas o en las integrales salen. Entonces nos queda dentro el rotacional de un escalar por un vector. Allá tenemos una parte en amarillo que les socialicé la semana anterior, donde decía que el rotacional de un escalar por un vector equivale al escalar rotacional del vector. O sea, en este caso sería, ¿cuál es el escalar? Es R a la menos 3. Y el vector es R, rotacional de R, menos el producto vectorial, con eso un poquitito para acá, producto vectorial entre la función vectorial y el gradiente del escalar. Entonces repito la formulita. Ahí te la pueden mirar ahorita, lo podemos socializar. Es el escalar por el rotacional del vector, menos el vector producto cruz con el gradiente de la función escalar. La primera parte del número no falta, entonces mirémoslo adentro. Vimos propiedad importante, el rotacional del vector posición siempre es el vector nulo. Menos, ¿cómo sacamos el gradiente de una función radial? Se saca la derivada común y corriente y se le coloca mu sub r. ¿Cuánto es la derivada de r a la menos 3? Ya todos sabemos, sería menos 3 r a la menos 4 mu sub r, repito. ¿Cómo sacamos una derivada? Restándole uno al exponente. Entonces será menos 3 r a la menos 4 por mu sub r. Y recordemos que r y mu sub r son paralelos. Y r cruz r, mu sub r cruz mu sub r, mu sub r cruz r también son el vector nulo. Por lo tanto, queda justificado que la fórmula más sencilla de la física 2 era cierta. El campo eléctrico de una carga a su alrededor es de la forma Q sobre 4 pi epsilon R2 y siempre va a cumplir que sea esto. Ahora, culminamos en este minutico sacando el límite de esto. Entonces, ¿cuál es el límite? Dice que verifiquémoslo. Entonces, simplemente sería sacar el límite de ese campo cuando R tiende a infinito. Pues acá, ¿no? Entonces, esto sería simplemente sacar el límite. ¿A qué función? Solamente voy a escribir acá, vamos a sacar la función, voy a sacar solamente la parte que nos conviene acá, este pedacito. Entonces nos interesa sacar el límite a esta parte. ¿Cuánto mide mi sub r? Ya sabemos que mide 1, entonces no lo voy a considerar acá. Mi sub r mide 1, entonces lo que necesito es sacar el límite cuando r tiende a infinito. Acá cuando r tiende a infinito. Entonces, ¿qué nos quedará? Nos quedará número sobre infinito, para no agregarle símbolos. Y sabemos que el número sobre infinito nos da 0. Entonces, condición segunda es fundamental. El límite del campo eléctrico debe ser el vector nulo. Los invito a un descanso de 4 minuticos. Damos la bienvenida a todos los compañeros y en 4 minuticos alimentense bien. Esto es muy emocionante para que sigamos trabajando. Disfruten de su lonchera y ahorita volvemos. Gracias.